tenemos en línea a Juan Ramón Rayo, doctor en economía, si lo podemos poner en pantalla. Muchas gracias por salir con nosotros, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches para vos y ya es, digamos, 9 de enero allí, ¿no? Efectivamente, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Casi, güey? bueno, un poco, pero casi buenos días. Sí, claro, casi buenos días. Bueno, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, siempre dispuesto. Además, Rayo sale en todos lados, lo llaman de todas partes y encima tiene que hablar no solamente de España, sino también que es referente para temas económicos aquí en la Argentina y, digamos, hablas digamos, de todos los tópicos de países. De hecho, te vi tuiteando mucho sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué se habla en España con lo que pasó en Venezuela? ¿Qué dice la opinión pública, Juan? Bueno, a ver, la opinión pública obviamente es muy amplia y desde luego también es una opinión pública, como en muchos otros países, polarizada, donde tienes una parte del espectro político que se opone radicalmente a esta operación militar para tumbar a la tiranía, porque se mezcla, por un lado, el antiamericanismo con, por otro lado, el apoyo implícito y a veces explícito a la tiranía chavista. Y por otro lado, claro, tienes a otra parte muy importante de la sociedad que sí apoyan esta operación, especialmente tal como se ha producido de manera extremadamente quirúrgica y para derrocar a un tirano y ahora mismo con visos bastante o crecientemente probables de que se esté dando un proceso de transición a un Estado de Derecho funcional. Con lo cual, bueno, yo creo que cada uno se retrata muy bien retratado apoyando a quien apoya en este contexto. Ahora, vamos de lleno a lo económico, ¿no? Sé que también tenés tus opiniones en términos políticos, pero analizando lo económico, cuando uno empieza conversando sobre el tema del petróleo en Venezuela, vos has hecho distintos análisis sobre cómo impacta, digo, qué significa el petróleo para los Estados Unidos, cómo produce Estados Unidos el petróleo y esta cuestión de, bueno, tomar entre 30 y 50 millones de barriles para después también, bueno, financiar o comercializarlos a precio de mercado con lo que pasaba regalando que el petróleo a Cuba y subsidiándolo a China. Contanos un poco cómo ves esta situación. Sí, a ver, yo no tengo una visión, digamos, benigna o benevolente del comportamiento de los estados. Los estados, también el estadounidense, se mueven por sus propios intereses, en su mayoría intereses extractivos sobre su población o sobre las poblaciones de otros países. Por tanto, aunque esta operación sea una operación que haya conducido al derrocamiento de una dictadura, de una tiranía, más incluso que una dictadura, y pueda dar lugar, como esté dando, a una transición hacia un Estado de Derecho, que sería el mejor escenario imaginable, tampoco hay que ser ingenuos y pensar que esta operación se ha hecho con este objetivo en mente. Este podrá ser un objetivo colateral del objetivo principal de los Estados Unidos, que desde luego no es liberar universalmente a ciudadanos oprimidos por sus estados, porque en ese caso tendría muchos sitios a los que recurrir mediante operaciones militares, sino que el objetivo ha de ser otro. Hay muchos que dicen que el objetivo es el petróleo, pero ese me parece que tampoco puede ser un objetivo que obsesione especialmente a los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Pues porque las cifras económicas que se están manejando en el negocio petrolero venezolano o que previsiblemente se van a manejar en escenarios muy optimistas son unas cantidades de dinero que a la economía estadounidense o incluso al gobierno estadounidense le resultan del todo irrelevantes. Claro. Las cantidades de barriles de petróleo que, bueno, han sido de alguna manera vendidas a los Estados Unidos o que van a ser gestionadas y vendidas por los Estados Unidos, estamos hablando de 2.000 o 3.000 millones de dólares, que yo sé que obviamente para finanzas personales son cantidades muy elevadas, incluso para finanzas del Estado argentino son cantidades muy elevadas, porque estamos hablando casi del monto de dólares que se necesitan para la amortización de deuda de este viernes, pero para una economía como la estadounidense o un gobierno como el de Estados Unidos, que maneja solo en ingresos cada año más de 5 billones de dólares, billones con 12 ceros, esa cifra es del todo irrelevante. Por tanto, si el objetivo no es el principal, claro, puede ser uno secundario, pero el principal no es liberar a los venezolanos, pero tampoco tiene mucho sentido pensar que es el petróleo. Probablemente tenga mucho más que ver con una predominancia o hegemonía geopolítica dentro del continente americano y reivindicar que en esa área de influencia quien toma decisiones es Estados Unidos y no China o Rusia, haciendo esa exhibición de fuerza y de capacidad de influir en los regímenes políticos del continente que rapiñar el petróleo, que insisto, son cantidades de dinero o de riqueza que a Estados Unidos ni le van ni le van.
Acá en el chat ponen a ver rayo, porque bueno, evidentemente acá tenemos público obviamente que te sigue, ha venido a verte directamente a vos, nosotros no somos ni siquiera relevantes, pero es interesante, recién comentabas sobre Argentina, te voy a sacar un poco de este rol de analista geopolítico, porque viste que uno empieza a conversar sobre... No es mi rol. Porque no es tu materia, exactamente. Te quiero llevar de lleno a lo que es tu especialidad y directamente al tema local nuestro, ¿no? A lo de la Argentina. Y recién hablabas del tema de los vencimientos. Muy interesante para que nos puedas explicar. Te cuento qué es lo que sucede, o por lo menos qué es lo que veo yo cada vez que uno habla de deuda. Los argentinos tenemos, en realidad... Los argentinos tenemos una deuda con nosotros mismos de entender cómo uno puede, qué es la toma de deuda, qué significa rolear la deuda. Y hubo un anuncio por parte del Banco Central respecto al repo con distintos bancos para, vos recién lo decías, la amortización, los pagos de vencimiento de esa deuda. ¿Podrías explicarnos primero qué es un repo y cuál es la dinámica que lleva el Banco Central de la Argentina para poder afrontar esas deudas? Bueno, básicamente un repo en última instancia lo podemos reducir a una especie de préstamo colateralizado. Es decir, en este caso el Banco Central de la República Argentina pide prestados dólares y colateraliza esa obligación de pago en dólares con una serie de valores que en este caso son bonos del Estado argentino. Se estructura de otra manera, como venta de esos bonos y compromiso de recompra a un precio superior, pero en última instancia, y por simplificar, estamos hablando de un préstamo con garantía en activos financieros que son deuda del Estado argentino, de tal manera que si el Banco Central no devolviera los dólares que ha pedido prestados, el prestamista tendría como garantía esos pasivos del Estado, del gobierno argentino. A ver, yo creo que en el caso de Argentina se está convirtiendo en excepcionalidad o en rareza lo que en otros países con unas finanzas más funcionales, con unos gobiernos que no son insolventes, o al menos no tan insolventes como lo ha sido históricamente el gobierno argentino, es el pan nuestro de cada día. Cuando uno lee que el gobierno de Javier Milei se está endeudando y que está tomando crecientemente deuda y que es un gobierno adicto al endeudamiento, y lo lee referido a este tipo de operaciones que lo que buscan es refinanciar vencimientos de deuda, yo puedo entender que desde la perspectiva argentina, en la que la capacidad de acceso a los mercados financieros para refinanciar los vencimientos de deuda ha sido en las últimas décadas una rareza, una excepcionalidad histórica, y por tanto, si se ha atendido el pago de la deuda, ha sido amortizando esa deuda con cargo a las reservas en dólares que tenía el Estado argentino, pues que ahora se empiece a refinanciar la deuda, suena extraño y suena que efectivamente y que este gobierno, el gobierno de Javier Milei, no quiere pagar y que siempre tira el balón hacia adelante. Vamos a ver, todos los gobiernos serios, solventes del mundo, todos los días del año, lo que hacen es refinanciar vencimientos de deuda. La deuda pública de un Estado solvente no se amortiza, otra cosa es si debiera hacerlo, pero no se amortiza, sino que se refinancia. Lo que se paga regularmente, en ocasiones incluso también refinanciándolos, pero no idealmente refinanciándolos, son los intereses de la deuda. Pero el principal de la deuda, la cuantía del préstamo, por decirlo de alguna manera, se va refinanciando continuamente. Y el Estado argentino intenta hacer eso y tiene sentido que haga eso, porque es diferir el momento de liquidación del pago, porque liquidar el pago implicaría que el Estado argentino se tenga que desprender de unos activos que o bien no tiene o bien le resultaría muy oneroso dejar de tener. Por tanto, por simplificar, los acreedores del Estado argentino le están dando más tiempo para que pague. Y claro, a los estados, los acreedores, tienden a darles tiempo de manera indefinida. Eso es la refinanciación, eso es el rollover de la deuda. Pero eso no supone, que ahí está la confusión tantas veces escuchada en la opinión pública y publicada de Argentina, que el Estado argentino esté asumiendo más deuda. Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde. Y el gobierno argentino no está aumentando el monto total del endeudamiento por una sencilla razón, porque no tiene déficit presupuestario. El déficit presupuestario sí implica aumentar la deuda, porque si gastas más de lo que ingresas, la diferencia, y es una diferencia de cada año, la tienes que cubrir con nuevas emisiones de deuda que aumentan el stock total de deuda del Estado argentino. Eso ahora no se está haciendo, al contrario,
se sigue amortizando deuda, se refinancia una parte y se amortiza otra. Por eso, el peso de la deuda pública del Estado argentino sobre el PIB de Argentina, que es una ratio, bueno, mejorable, pero que de alguna manera nos aproxima en primera instancia cuál es la solvencia del Estado argentino, esa ratio de endeudamiento público sobre el PIB viene cayendo a lo largo de toda la presidencia de Javier Milei, lo que pone de manifiesto la mejoría progresiva de la solvencia del Estado argentino. Para mí es clarísimo, como vos lo explicás, insisto, es difícil, pero yo tampoco juzgo no nos juzgo como sociedad de esto no comprenderlo. Primero porque no todos somos economistas. O sea, vos sos docente, lo entendés perfecto, lo explicás, lo decís. Pero la realidad es que cada vez que la Argentina ha tomado deuda, lo ha utilizado para fines que no eran para los cuales se tomaba. Por lo tanto, yo entiendo esa desconfianza. No, o sea, entenderlo se entiende perfectamente. Primero porque durante las últimas décadas el Estado argentino no ha podido refinanciarse. Entonces, si se refinancia es algo nuevo, es algo raro. Lo que hay que entender es que esa capacidad de refinanciación habla muy bien, o habla crecientemente bien, de la solvencia del Estado argentino. Si el Estado argentino tuviese completamente cerrado el acceso a los mercados, no se podría refinanciar. Y si no se pudiese refinanciar, lo que indicaría es que el resto de acreedores internacionales, de inversores, no se fían del Estado argentino. Obviamente hoy no se fían por entero, porque el riesgo país, habiendo caído muchísimo y estando en mínimos de 2018, sigue siendo muy alto. Y sigue siendo muy alto no por nada que haya hecho este gobierno, sino por toda la trayectoria histórica de mala reputación acumulada del Estado argentino por todo lo que ha hecho históricamente. Mira, me acabas de dar el pie. Disculpa que te interrumpí. Me diste el pie porque el tema del riesgo país es una discusión acá entre los analistas. En su momento, ya lo habrás visto, le decía al gobierno riesgo Cuca. A ver, fue algo, un ejemplo empírico. Ganaron las elecciones este gobierno y bajó. Creo que no han quedado dudas. Lo que pasa es que todavía sigue siendo alto para los niveles de la región. Incluso ni siquiera hay que medirlo con España. Cuando vos analizás el por qué, diste una variable fundamental que es el historial crediticio, vamos a decirlo, de la Argentina. ¿Y qué otras variables le podés adjudicar o podés inferir? Porque es difícil también determinar la causalidad. Sí, obviamente es difícil determinar la causalidad y también la magnitud de cada una de las causas que pueden intervenir. No hay una única causa y cada causa tendrá un peso determinado. Pero yo diría que hay al menos tres motivos. El primero es el que ya hemos dicho. La trayectoria histórica es horrible. La reputación tarda mucho en ganarse y se pierde muy rápido. El Estado argentino la ha perdido año tras año a lo largo de décadas. Y claro, un inversor internacional que se esté planteando si le presta al Estado argentino, viendo lo que ha hecho el Estado argentino durante las últimas décadas, pues lo normal es que piense, ni por casualidad, entre otras cosas porque tiene muchos otros sitios donde invertir su dinero. Es decir, exacto, si solo puedes invertir su dinero en el Estado argentino, pues bueno, eres más o menos rehén. Pero es que en el mundo hay tal cantidad de activos financieros que para decir, no, mira, justamente voy a invertir mi dinero en el Estado argentino, se lo voy a prestar al Estado argentino. Pues solo lo vas a hacer si te paga tipos de interés más altos que los de otros activos, otra deuda, digámoslo así, emitida por otros deudores que históricamente no han impagado o han impagado mucho menos que el Estado argentino. Entonces, ese es un factor. El otro es la proyección de futuro. Y ahí el riesgo Cuca, el riesgo K, el riesgo kirchnerista, peronista, como lo queramos llamar. Cuca queda bien. Puede haber. Sí, me sirve. Puede haber desaparecido en el corto plazo. Y lo vimos con mucha claridad antes y después de las elecciones. Es incontestable. También se vio en las PASO de agosto de 2019 cómo se disparó cuando se entendió que el kirchnerismo regresaba al poder. Quiero decir, yo creo que eso ya no se puede dudar. Y no se puede dudar además porque el propio kirchnerismo, su programa de gobierno consiste en impagar la deuda pública. Entonces, obviamente, el inversor, si cree que van a llegar al gobierno personas que están diciendo que van a impagar la deuda pública, pues huye de la deuda pública. Y cuando digo inversor, no me refiero solo al inversor extranjero, me refiero también al inversor local. Al local. Que no quiere tener exposición en activos argentinos bajo un gobierno peronista que los va a impagar, ya sea con repudio de la deuda o con inflación galopante. Bien, entonces el riesgo K puede haber desaparecido en el corto plazo, pero cuando uno invierte en deuda que tienen vencimientos a 10, 15 o 20 años, se tiene que plantear la disciplina fiscal que está mostrando el gobierno de Javier Milei el año pasado y este año,
¿se va a mantener en un horizonte de 10, 15 o 20 años? Y ahí las dudas yo creo que son muy razonables, porque primero ni siquiera sabemos, uno puede pensar que sí, pero ni siquiera sabemos si el propio Javier Milei, de mantenerse en el poder, mantendría la disciplina fiscal. Podemos pensar que sí, porque Javier Milei ha sido muy claro al respecto y además ya era claro antes de ser presidente y va con su identidad ideológica, ¿no? Pero bueno, los gobiernos también se pueden ir corrompiendo en lo ideológico y pueden ir cambiando, y hay muchos intereses dentro de la sociedad, la política y la economía argentina que obviamente estarán presionando a Javier Milei para que gaste mucho más y recurra al déficit público. Pero es que además, claro, ¿quién nos asegura que en 10, 15 o 20 años no regrese el peronismo o alguna variante del mismo al poder con el mismo programa que ha tenido en las últimas décadas y que consiste en impagar la deuda? Con lo cual, la proyección a largo plazo, el hecho de que no haya un consenso nacional amplio en la Argentina de que las deudas hay que pagarlas, que sí existe en otros países. En Chile, gane la izquierda o la derecha, las deudas se pagan o hay voluntad de pagarlas, de refinanciarlas y de mantener un equilibrio presupuestario a largo plazo que permita pagar, si es necesario, esas deudas. En Argentina no. Y además ni siquiera hay una cierta predisposición en el kirchnerismo de replantearse esas ideas y de abrirse a la ortodoxia fiscal y al equilibrio presupuestario. Y en tercer lugar, también hay una cuestión que en economía se llama equilibrios múltiples. Es decir, ahora mismo el gobierno de Javier Milei tiene superávit y, por tanto, si ese superávit se mantiene en el tiempo, sería capaz de retirar, si quisiera, toda la deuda y amortizar plenamente la deuda argentina. Es decir, está en una posición de mejoría de la solvencia. Pero no perdamos de vista que una cosa es tener superávit en tus ingresos y en tus gastos anuales y otra que te refinancien los vencimientos de deuda. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo soy una persona, una familia, que ingresa cada año más de lo que gasta. Es decir, yo tengo una capacidad de ahorro anual, imaginemos que incluso elevada, pero por el motivo que fuera me financié muy mal al pedir el préstamo hipotecario para comprar mi casa y la totalidad del préstamo hipotecario vence este año. Por mucha capacidad de ahorro que yo tenga este año, no voy a poder devolver el 100% del préstamo hipotecario que vence este año. Es decir, voy a tener que refinanciarlo. Pero aquí existen dos equilibrios posibles. Uno es que mi acreedor u otro prestamista acepten refinanciarme y, por tanto, pues yo refinancie y como tengo capacidad para ir pagando año tras año la hipoteca, pues llegaremos a buen puerto. Pero imaginemos que por lo que sea, y ese también es otro equilibrio posible, mi acreedor no me quiere refinanciar y otros prestamistas no se fían de mí y tampoco me quieren refinanciar. En ese caso, aunque yo tenga superávit, voy a impagar mi deuda hipotecaria porque no voy a poderla pagar al 100% este año. Pues bien, en el caso de Argentina existe también un poco esto. Es decir, el gobierno tiene superávit, pero para garantizar el repago de la deuda tiene que cerrar en cada vencimiento refinanciación de los mercados. Y los mercados, por lo que hemos dicho, no son del todo, no se fían del todo del gobierno argentino por el pasado y por la proyección de futuro. Y si no hay suficientes agentes en los mercados que refinancien al gobierno, quien se le ocurra prestarle se puede quedar atrapado y puede terminar siendo impagado. Con lo cual, como hay un equilibrio posible de Argentina, que es el impago aún con superávit, eso también genera un incremento del riesgo país. Conforme se vaya asentando la credibilidad y conforme las expectativas de retorno de ideas fiscales nocivas y destructivas del Estado argentino, que son las del kirchnerismo, se alejen de la escena política, la credibilidad del Estado argentino mejorará, habrá más prestamistas internacionales que estarán dispuestos a financiar al gobierno argentino, eso reducirá la probabilidad del equilibrio de impago con superávit y por tanto se entraría en un círculo virtuoso de reducción de la prima de riesgo, como el que de todas formas ha ocurrido desde los 2.500 puntos básicos a los 550 de la actualidad. Claro. Pero podría seguir ese proceso, ¿no? Pero claro, se tienen que dar también esas condiciones de que se asiente el gobierno de Javier Milei, de que se recupere la credibilidad en los mercados internacionales y de que el kirchnerismo o no tenga opciones de regresar al poder o abandone esa idea. Que sea con unas ideas fiscales razonables. No, pero me parece sumamente interesante el último punto, el de equilibrios múltiples, porque nosotros escuchamos varios analistas hacer hincapié en el tema político, pero esto que vos decís es técnico, pero es importante, porque yo creo que uno de los méritos de este gobierno es
marcar en la agenda de cosas determinadas. Yo no sé si en España hablan de equilibrio fiscal o superávit. Acá me acuerdo que en su momento en la campaña de Javier Milei se hablaba de la bola de Delix, los pases remunerados, cosas que hablan los economistas. Digo, no es que uno se sienta en la mesa y dice que está con su padre o su madre y le dice, bueno, sí, vamos a desarmar las LEFI, y de repente apareció todo eso. Digo, ¿qué te sorprende en tema comunicacional? ¿Eso sucede, por ejemplo, en España? ¿Se habla del tema económico? Bueno, en España pasaba en los años 2011-2012, quizá no con el grado de profundidad, desde luego, que Javier Milei ha conseguido introducir en el debate público, pero sí había, el tema económico sí era un tema candente por motivos obvios, ¿no? En 2012 el Estado español estuvo a punto de quebrar, de no haber sido rescatado informalmente por el Banco Central Europeo, ¿no? Algo así como, bueno, la refinanciación que también le dio el FMI a Argentina en 2025, ¿no? Entonces, eso España también lo experimentó. ¿Por qué? Pues de nuevo un tema de equilibrios múltiples. Y es curioso, ¿no? O sea, en 2012, si el Banco Central Europeo no llega a, digamos, bueno, lo que vino a decir es haré todo lo que sea necesario para que no se rompa el euro y créanme, será suficiente. Si Draghi, el presidente entonces del Banco Central Europeo, no llega a decir eso, España quiebra en el año 2012. Lo reconocía el propio gobierno del Partido Popular en ese momento. ¿Por qué? Porque los mercados no se fiaban de él. Si los mercados hubiesen fiado, probablemente España habría conseguido salir adelante como salió a partir del año 2012, después de que Draghi le diera el espaldarazo. Pero si los mercados no se fiaban, el equilibrio hacia el que avanzaba era el impago. Entonces, Draghi de alguna manera contribuyó a mover ese equilibrio del impago a una trayectoria de refinanciación sostenida, y eso llevó a que España no haya impagado y que ahora además tenga una situación financiera más o menos saneada. Pero bueno, en el año 2011-2012 desde luego se hablaba mucho de la prima de riesgo, del equivalente al riesgo país, y de, bueno, por supuesto, la tasa de paro, la deuda pública, el déficit, porque era un problema nacional. En Argentina, ¿por qué se habla tanto de todo esto? Porque es un problema nacional. En Suiza no creo que se hable tanto de todo esto porque no es un problema nacional y por tanto los suizos pueden dedicar su tiempo a otro tipo de cuestiones, que también pueden ser intelectuales, no tiene por qué no serlo, que resulten más productivas y edificantes. Digamos que en Argentina existe una situación de emergencia nacional económica. Los ciudadanos argentinos, para no ser saqueados por el gobierno, tienen que conocer las distintas trampas y herramientas que emplea el gobierno para robarles, y en ese proceso de aprendizaje, pues obviamente también aprenden, por las buenas o por las malas, nociones de peso sobre el funcionamiento de la economía. Tengo una duda puntual. Hasta algunos están diciendo que se escucha eco. En realidad, chicos, es el delay que tenemos con el Zoom, pero se escucha perfecto. Yo tengo una duda, en realidad, de metodológica. ¿Cómo haces para estudiar los temas, para tener el canal de YouTube, para ser docente? ¿Qué metodología utilizás para estar al tanto con el tema del estudio? De verdad te lo pregunto. Y estar despierto. Y estar despierto a la 1:20 bueno, claro, en España. Bueno, a ver, yo he sido más noctámbulo de lo que soy ahora, eso también hay que decirlo. No, pero a ver, hay complementariedades temáticas muy obvias, ¿no? Mi especialidad dentro del área de la economía, pues en general ha sido la teoría monetaria o la teoría financiera, también aplicada a la teoría de las crisis económicas, y por tanto en ese proceso de investigación y de comprensión teórica abstracta, pues luego, claro, es cuestión de esos modelos o ese mapa del funcionamiento de la economía, rellenarlo con el contenido concreto de cada país que está experimentando, pues, su propia casuística, pero que al final tiene elementos que son compartidos por la casuística distinta, pero a su vez con elementos comunes de otros países. Entonces, hay muchas regularidades que, si has estudiado la teoría, más o menos las vas viendo, y lo que es necesario, claro, es aterrizarlas al contexto local, a los problemas específicos de cada país. Pero eso es más casi una cuestión histórica que de comprensión de lo que está sucediendo. Por último, primero quiero obviamente citar a una persona que nos escribió en Twitter que decía: pregúntenle a Rayo si está de acuerdo con la opinión de Milei, la deuda pública es inmoral, implica que la fiesta del gasto público sea financiado por generaciones que no solo han votado sino que no han nacido, se llama anti-liberatorio. Bueno, creo que quedó muy claro sobre el tema de la deuda cuando responde sobre no aumentar, digamos que la deuda neta no aumente, ¿no? Pero si me permites, porque ¿sí? Antes
se me ha quedado por comentar algo que habías dicho y que además liga con esto y creo que es un buen momento. Otro motivo por el cual los argentinos tienen desconfianza hacia que un gobierno pida prestado dinero, en este caso es pedir prestado dinero para diferir el momento del pago, es decir, para atender vencimientos que en otro caso tendría que atender con sus reservas. Pero como bien decías, eso históricamente se ha visto mal en Argentina porque los gobiernos lo han utilizado ¿para qué? Para financiar el déficit público, para gastar más de lo que ingresa. Y a eso se está refiriendo Javier Milei en ese tuit. Javier Milei no está criticando la refinanciación de la deuda. Sería absurdo criticar que te den más tiempo para pagar. Claro. Y lo ideal, vamos, para el deudor, el escenario ideal es que el acreedor siempre le dé más tiempo y nunca le exija que le pague, porque en ese caso el deudor siempre disfrutaría de aquello que ha pedido prestado sin devolverlo jamás, ¿no? Entonces, el escenario ideal es que siempre te den más tiempo, más tiempo, más tiempo y nunca pagues. Javier Milei lo que está criticando ahí, y con razón, es que los políticos gasten más de lo que ingresan y se endeuden para sufragar ese exceso de gasto que, como decías, incrementa el stock neto de deuda, porque eso sí incrementa la carga financiera futura de las generaciones futuras, valga la redundancia. Refinanciar la deuda no incrementa la carga financiera de las generaciones futuras, la mantiene. O incluso si lo medimos en términos relativos, si la economía va creciendo y el stock de deuda se mantiene constante, se va refinanciando pero no crece, la carga relativa sobre la economía se va reduciendo. Entonces, hay que entender qué criticaba Javier Milei, no cualquier tipo de deuda dirigida, en un caso, a refinanciar vencimientos, sino, en el otro, a sufragar déficits públicos que son, bueno, una estafa intergeneracional, sobre todo tal cual se llevaban a cabo en Argentina, de tapadillo, sin debate público y sobre todo financiándolos a través de emisión monetaria, generando inflación y por tanto arruinando a los argentinos que menor sofisticación financiera tenían para protegerse frente a ese robo inflacionario. Clarísimo. Por último, me gustaría conocer tu diagnóstico de lo que sucede, por ejemplo, en España. Digo, ¿qué temas hoy son de debate a nivel económico y que pueden ser cuestionados o se pueden decir que van en el camino correcto? Bueno, en España hay un gran problema que no es exclusivo de España, sino también de muchos otros países. Hasta cierto punto también es compartido en Argentina, aunque en Argentina es aún un problema más básico de acceso a la financiación hipotecaria, pero que es el problema de acceso a la vivienda. En España, durante los últimos años se han disparado los precios de la vivienda y sobre todo los precios del alquiler, es decir, ni siquiera podemos hablar de una burbuja inmobiliaria, que los precios estén subiendo mucho y los alquileres no. Suben los alquileres porque, en esencia, durante los últimos años la población española ha aumentado en unos 4 o 5 millones de personas por la inmigración. Como no se han construido viviendas y han entrado nueva población, pues más demanda de viviendas, misma oferta, incluso menos oferta por leyes intervencionistas como la ley de los alquileres que felizmente derogó Milei. Claro, el precio se ha disparado y se sigue disparando. Pero es que además esto trae o conecta con otra cuestión que además también en Argentina vais a tener que tratar en no mucho tiempo, que es el problema de las pensiones públicas, es la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas. El gobierno de España, en lugar de ajustar el gasto en las pensiones públicas, y no lo quiere ajustar porque hay más de 10 millones de pensionistas en España y por tanto es su principal granero de votos, ha decidido intentar tapar el agujero financiero de las pensiones públicas incrementando a corto plazo los ingresos del sistema. ¿Cómo ha incrementado los ingresos del sistema? Con la inmigración. Más personas trabajando, más personas cotizando y por tanto más ingresos para las pensiones públicas. Pero claro, si tú metes a 5 millones de personas en el país, yo no soy anti-inmigración, pero entendamos lo que supone. Si tú metes a 5 millones de personas en el país, un país que no está preparado, que no tiene infraestructura para atender a esos 5 millones de personas adicionales y los impuestos o cotizaciones sociales que pagan esos 5 millones de personas, en lugar de destinarlos a reforzar la infraestructura del país, infraestructuras, comunicaciones, sanidad pública, educación pública, yo no soy partidario de la sanidad o la educación pública, pero si la provee el Estado y mientras la provea el Estado tendrá que dimensionarla al número de usuarios que están pagando impuestos por ella. Pues en lugar de invertirlo en todo esto y también en posibilitar la construcción de vivienda, el gasto público en vivienda, por ejemplo, por parte de un gobierno tan socialdemócrata como el español, se ha reducido durante los últimos años, si todo lo que pagan los nuevos inmigrantes lo destinas a pagar pensiones, pues claro, ¿qué estás haciendo? Sostener el sistema público de pensiones a costa de deteriorar la calidad de vida del resto de la población
porque estás hacinando a la gente en unas infraestructuras que no están adaptadas para ello y no inviertes en esas infraestructuras con lo que están pagando los inmigrantes que has dejado entrar en el país. Ese diría que es hoy el principal problema económico de España, una juventud que ve que no tiene futuro, o al menos que ve que tiene un futuro muy complicado porque ni siquiera tiene acceso a la vivienda y que está generando además una reacción antimigratoria muy fuerte que muy probablemente termine desalojando a Pedro Sánchez del poder, a pesar de que la economía está creciendo, pero está creciendo sobre esas bases de inflar la población sin ver el encaje que tiene ese exceso de población en un país en el que no has adaptado para acogerla. Claro, a ver, el crecimiento, lo que decíamos recién, el superávit no son variables que, digamos, son necesarias pero no suficientes, ¿no? Entonces, y qué loco, la resiliencia de Pedro Sánchez. Ojalá España tuviese superávit, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha reducido mucho su déficit, pero lo ha reducido, claro, aumentando la población que paga impuestos y dejando de invertir en las infraestructuras para volverlas adaptables a ese exceso de población. No, súper interesante, Juan. ¿Vos qué se me pregunta? No, está muy claro. Agustín, obviamente dueño también del medio, pero también parte del programa, es abogado. Entonces escucha porque acá, insisto, tenemos estas discusiones de la deuda constante y creo que falta más docencia, más claridad. Y para mí quedó clarísimo del otro lado, obviamente todos agradeciendo tu docencia. Y claridad. Y la deferencia de estar a estas horas conectado con nosotros. Así que muchísimas gracias, un placer haberte tenido. Y bueno, que puedas descansar y tengas una buena semana, Juan. Un gran abrazo. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Adiós. Gracias.